de vaca. La propia Rui creo que alcanzó a pasar ustedes. Patología de vaca y de caballo. Oh, que me duele la guata. Por lo menos los tips principales, ¿ya? Para que puedan detectar, porque acá sí que es importante la semiología en vacas, incluso más que en caballos. Pero los caballos por lo menos tenemos más herramientas. Tenemos radiografías, ecografías, exámenes de sangre. Recuerden que la medicina equina todavía aún se trata como la medicina tradicional de medicina menor, que es medicina individual. Y hay muchos más exámenes por medio. Por lo general, todo lo que son rumiantes, vacas, o cabras, o ovejas, se trata como medicina rebaño. Entonces, por lo general, no hay muchos exámenes que hacer. Uno se guía más que todo por la sintomatología clínica y la anamnesis que tenemos los tutores para llegar a un diagnóstico. ¿Tienes algunos que pueden hacer examen de sangre? Sí. Pero es poco probable que a lo mejor tu tutor te lo acepte. Y sí se hacen algunos exámenes que son como estos test rápidos, como medirse la glicemia, para medir lactato, para medir nefa, para medir glicemia, pero no es mucho más allá. Ya la gran mayoría de todo el diagnóstico se hace en forma clínica y análisis. Entonces acá sí es importante la semiología como tal, súper importante. De características generales, más que todo, que se acuerdan de algunas cosas que por ejemplo son la estacionalidad reproductiva. ¿Se acuerdan la diferencia que tenía la estacionalidad reproductiva una vaca con una cabra, por ejemplo? ¿Cómo? El ciclo reproductivo, o el ciclo estar de una vaca con una cabra. Una era poliéster. ¿Cómo era la diferencia? Y la otra era estacional, la cabra. Las cabras son estacionales. ¿Qué tipo de estacionalidad? De días cortos también. O sea que mientras menos horas de luz hay, empiezan como a entrar en el ciclo y eso tiene una logística que va a la sobrevivencia de los cabritos. Cuando entran en invierno, pasan todo el invierno preñados y paren en la época que es como hace más sol. Más y las vacas no, porque las vacas son poliéstricas anuales, o sea, ciclan durante todo el año dependiendo de cuando yo las sincronice, van a ser más o menos cuando van a entrar del seno directamente una con otra. ¿Qué más? La duración de gestación. Recuerden que por lo menos las ovejas y las cabras igual, son 5 meses, ¿verdad? La gestación. Y en las vacas son parecidas a nosotros, es como 9 meses en teoría. En la yegua es un poco mayor, como 11 meses igual que las alpacas, por el tamaño sudamericano. El número de mamas, es como en realidad, como obvio, a lo mejor, pero igual lo recuerdo. Las vacas siempre tienen 4 cisternas mamarias, en cambio las ovejas y las cabras tienen 2 cisternas mamarias. Y el resto son como tips generales, eso me importa más desde el punto de vista clínico, porque después sé que después la última parte del ramo va a pasar un poco de reproducción, de patología reproductiva, ¿no? Para que se acuerden de esas cosillas. Acá más que todo lo que le había generado recién, o sea que le había dicho recién, que es súper importante, como no tengo muchos exámenes clínicos que hacer, porque ya estoy viendo, no veo como la vaca, sino que veo muchas vacas. Puede que les toque, es raro, pero que una vez no me tocó que tengan como una, caballero tenga una vaca regalona, que atiendas a la vaca. Normalmente te atiendes una patología que está afectando a varias vacas, no atiendes a la vaca como tal. Lo primero en realidad es tener en cuenta que siempre en esto, lo que te va a tocar, como lo había visto en medicina equina, es que te va a tocar hablar con el pericero o con el encargado o con el técnico veterinario, una persona que está ahí en el campo, pero es poco probable que te toque hablar con el dueño del área, casi nunca está. Y el que en realidad tiene más información de los animales, por lo general el pericero. Entonces, en ese sentido, tengo que usar un lenguaje técnico, pero fácil de entender, como para hacerles preguntas directamente que sean más clínicas. Y siempre repitiendo algunas preguntas, que eso también pasa en clínica menor. Has visto, por ejemplo, si llega un tutor a la clínica, tú sospechas que a lo mejor le tiene una intoxicación, por ejemplo, por ibuprofeno. Tú le preguntas primero, ¿le ha dado algún medicamento? Va a decir que no. Va a negarlo con su alma. Y después que tú sigas un par de preguntas, le pregunta, no sé, por casualidad, ¿tiene ibuprofeno en la casa? Y de nuevo volver a preguntarle, después una tercera vez, preguntarle, no, y claro, alguna vez se ya no, ahora, pero antes ibuprofeno. Y así sucesivamente. A tratar de sacarlo, porque siempre van a tratar de mentir, especialmente si piensan ellos que tienen algo que ver con el cuadro. La mayoría de las patologías están asociadas a más manejo del mismo humano. Recabar información lo más relevante posible y ojalá hacer la misma pregunta de diferente manera
y utilizar lenguaje acorde a la situación. Acuérdense que la mayoría de estas personas, como a lo mejor no tienen, no todos, pero la gran mayoría no tienen un nivel académico como muy avanzado, si yo le hablo muy técnico, ellos te van a decir, no, estoy como que se trata de sabión, o se sienten como ofendidos, como que uno está tratando de ignorarte y no te responde, o se enoja. Entonces por eso hay que usar como un mixto, hablar o tratar, y también lo va a pasar en clínico, hablar técnico, pero después hacer como un resumen de vueltas. Como hablar, no sé. El animal está en un choque hemodinámico, como un choque cardiogénico, qué sé yo, y todo va a quedar como ella. Eso significa que o al tiro ir explicando directamente. ¿Qué otra cosa importante? Siempre que se hace un análisis general de todo el rebaño y de los alrededores. Deben pensar que por ejemplo, cuando hay intoxicaciones por plantas tóxicas, normalmente las plantas tóxicas no están donde está la vaca. Si yo estuviera acá en la universidad, por ejemplo, sería un recorrido por todos los incendios por encontrar plantas tóxicas. Pero yo digo, tiene mucha sintomatología de plantas tóxicas. ¿Qué tendría que hacer yo? Empezar a preguntar y solamente en algún momento te va a decir, no, que antes ayer se escaparon, abrieron dejó la lista de la puerta y se escaparon, pero las devolvimos al tiro. Y te vas a dar la vuelta por afuera, por los alrededores, para ver si en realidad encuentras algo raro directamente que te llame la atención. Lo otro que ojalá estén todas las medidas de higiene adecuadas y ¿cómo se llama? Y el lugar donde estén los animales tenga acceso, por ejemplo, a agua, a sombra, que no sean animales que están constantemente todo el día al sol directamente, que tengan lugares de reposo. Ver cómo se actúa el rebaño, porque por lo general se le debe decir a la persona encargada que los arree. Si están muy justos, que los arree justamente para ver cuál es el que está rezagado, o el que se queda ahí acostado, que no está como desatento al resto del medio, y cuáles están bien y corren y siguen todo el rebaño. Acuérdense que la mayoría de los que se alejan, en estos casos, son porque están aquí, o se quedan echaditos en un rincón. Detectar objetos protopunzantes, revisar los comederos. Acuérdense que en la vaca, por ejemplo, ¿se acuerda de rodeo? Le hablamos de la reticuloperitonitis. Endocárdica. La reticuloperitonitis bovina. Cuando se queda con agua, se queda con O líquido. cardio, Cuando se le pasó un clavo y llegó al o pericardio. reticulopericardis. En carne plana. No sé si se acuerdan que a las vacas por lo general les dan imanes automáticos. A las vacas lecheras principalmente. Unos imanes chiquititos. Se los dan cuando son jóvenes, van a comer, les dan a tomar. Se toman una cápsula, así que son unos imanes que quedan en el retículo. Es porque la mayoría de las vacas por lo general cuando los vecinos les cortan, no sé, por los partos de alimentos, los cortan y quedan pedazos de alambre que van en el mismo pasto y las vacas se los comen. Cuando pasa eso, pasa la reticuloperitonitis, porque queda un pedazo de alambre volando en el retículo. Cuando el rumen se contrae cualquier cosa, el alambre que está ahí se clava al retículo. Y como el retículo está al lado del corazón, se clava todo. Entonces, por lo general, la gran mayoría de las vacas, de hecho, mueren con los imanes ahí en el retículo, no genera mayor problema directamente, más que simplemente va acumulando todos los cuerpos extraños, metálicos, que vayan entrando al retículo y los deja como aislados, para que no se vayan a la orilla. Es súper importante detectar directamente, esto es como, no sé si lo ven como por ejemplo de características como físicas. Se nota ese animal, ¿por qué notarían ustedes que está enfermo? ¿Qué características tiene como Esta ya es con. su parada? No se peina. Nota vista baja, ojos cerrados, como signos de dolor delicado. Orejitas Es también. como encogido. Normalmente los novillos o los terneros como eso son súper pupuchentos. Entonces, por lo general, si uno se mueve, anda por ahí, lo van a estar teniendo todo el rato lo que está haciendo. Están caídas. Se van a ir donde estás tú directamente. Entonces, raro veo un ternero que esté como aislado, echado, con la cabeza baja, la oreja baja, los ojos cerrados. Es como raro de observar. Entonces, por lo general, en todos estos casos, yo tendría que tratar de recopilar toda la cantidad de información que me dé el tutor, aparte de verlo directamente sobre cómo está ese animal, qué le ha visto. Se ha visto todo, lesiones, diarrea, qué es lo que come, etc. Lo mismo, y esto es una foto nomás, lo dije como ilustrativo porque en realidad una foto no habla mucho,
Pero si yo sacara esa foto directamente, ¿qué les llamaría la atención de todos esos animales? Como sospecha directamente que pudiera haber algo raro, que hubiera algo enfermo. Los echados, que ahí tendría que pedirle al peticer que los arregle, o para que no le parece para él no, parece que en total siguen echados. No sé. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? ¿Qué pregunta es? ¿Cómo que la pregunta? ¿Qué encontrábamos? Hay algo que es como llamativo, pero que con una foto no podría decir pues, que sea una vocalización, ¿no? ¿Verdad? Ah, esa que tiene la boca abierta. Que hay uno en particular que tiene la boca abierta. Ahora podría que justo esté viendo una vocalización por una foto, ¿no? Pero si yo veo al animal que está así constantemente, o sea, yo lo observo, no sé, 1 o 2 minutos, y está todo el rato con la boca abierta, claro, ahí yo sé efectivamente que ese animal en particular lo más probable es que esté con un cuadro respiratorio, que esté medio cianótico a lo mejor, porque tiene una neumonía o algún cuadro respiratorio, ¿no? Porque no es lo normal que estos animales vocalicen por la boca. Es igual que cuando ven al típico gato con herpes, como picotea, que tiene como toda la nariz tapada, respiran por la boca, porque no pueden respirar por la nariz. Las constantes. Aquí más que todo, por ejemplo, en las vacas no varía tanto de lo que vimos en caballos en teoría. De temperatura rectal. Lógicamente un poco más alta en los terneros que en las vacas adultas. Pero varía entre 37.5, 37.7 hasta 39 más o menos. Yo creo que hasta, por ejemplo, en verano, en lugares que hace mucho calor, hasta 39.4, 39.5, yo creo que puede pasar. Sin problema. Lógicamente de 40 para arriba no. 40 para arriba ya es cuadro febril declarado. Entre 39.5 y 40 como sospechoso. Acuérdense de esto por lo general. De siempre usar un poco de criterio médico. En la flor yo les puedo preguntar así como más, como es. Pero cuando salgan, no tengan un poco de criterio médico. ¿En qué sentido? Ejemplo, por ejemplo, yo ahora fui a ver a mi mamá esta semana recién un par de días. La perra estaba enferma, una perra de ella. Ahora me tocó hacer pegadilla. Es normal, por ejemplo, que una perra que está todo el día echada, que no ha hecho ninguna actividad física, esté con 39.4. No. Está dentro de un rango normal, ¿verdad? El 39 es como aceptable todavía, hasta 39.5 más o menos febril en un plazo. Pero si está en actividad, o sea, si anda corriendo en el patio, si anda agitado, yo podría decir ya puede llegar a tener 39.4. Pero si no, está terrible. De hecho, si hubiese tenido 39.1, igual ya era sospechoso, incluso 39.0. Pues si está ahí echado, probablemente está ahí, debería estar en la temperatura 37.5, no más, incluso para uno. ¿Cuál es el de nosotros? No sé, 38 parece. Claro, si yo estoy acostado y despierto con 38, como 37, no es normal. Lo otro sí que cambia harto en los caprinos, porque en los caprinos y en los bovinos por lo general las temperaturas son mayores. Y se aceptan por lo general temperaturas hasta 40 grados directamente, en los cordejitos chicos hasta 45 por lo menos de temperatura normal. Entonces las cabras por lo general siempre los estados febriles son arriba de 40.5, 41. En las aves, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era? Claro, como de 41 para arriba, 40, incluso 41.5 se considera todavía normal en un ave. Es una temperatura mucho más alta que nosotros. Lo que son constantes fisiológicas cardíacas por lo menos va a variar, no varía tanto a lo mejor de lo que es clínica menor, pero varía de lo que es caballo, ¿verdad? En las vacas por lo general, vacas no gestantes que son como normales, las frecuencias cardíacas normales van entre 65 y 80 latidos por minuto. ¿Ya? En los cabritos también entre 70 y 80 y en las ovejas adultas también entre 70 y 80. Lógicamente, igual que en los gatos chicos y los perros chicos, las frecuencias de los terneros o de los cabritos son mucho mayores, ¿verdad? Igual que en un perro chico o un gato chico, siempre
a tener frecuencia cardíaca de 120, de 140, si es normal. ¿Ya? Entonces varía. ¿En qué varía más que todo? En relacionado a lo que vimos en equino. ¿Se acuerdan que en equino una frecuencia cardíaca de 65 ya era normal, ¿verdad? Era como taquicardia declarada. Normalmente no hay más que esté como un dolor o como un cuadro cólico. Tienen que tener en cuenta igual que por lo general lo que más se usa para ocultación siempre es el cuadrante izquierdo para ocultación cardíaca. ¿Ya? Por craneal al Rubens. ¿Qué pasa si yo tratara de ocultar el pulmón un poco más caudal directamente por el hemisferio derecho? Se va a escuchar. O sea, por el hemisferio izquierdo. Sí, pues. Se va a escuchar. ¿Qué cosa? Que yo podría, si yo tratara de ocultar, por ejemplo, el pulmón, si estoy acá, ¿verdad? Yo soy la vaca. Estoy ocultando acá, que estoy ocultando corazón, ¿verdad? Si yo quisiera ocultar en una vaca acá, pulmón. Estaría el rumen, ¿verdad? Entonces, por lo general, la ocultación pulmonar se hace por derecha. No es imposible hacerlo por izquierda, pero te ocupa gran espacio el rumen. Entonces, el mismo sonido del rumen te va a distorsionar el sonido. Por lo general, el lado izquierdo se usa más que todo para ocultar corazón. Y por el lado derecho se oculta mejor lo que es el campo pulmonar. ¿Qué cosas puedo encontrar directamente? Bradicardia, taquicardia, hipofonía. ¿En qué patología, por ejemplo, ustedes esperarían, clínica menor, clínica mayor, perdón, en qué patología ustedes esperarían encontrar hipofonía cardíaca? Neofusión pleural principalmente, ¿verdad? Cualquier cosa que si haga que, si este es mi campo pulmonar, y acá está mi corazón, yo lo estoy tratando de ocultar por acá, cualquier cosa que haga que el corazón se vaya hacia más mediano, ¿verdad? Y eso principalmente es por ocupación, por líquido, por cualquier cosa que esté desplazando el corazón hacia el lado. Principalmente fusiones, de cualquier tipo, neumotórax, hemotórax, biotórax, pericarditis también. Solo que la pericarditis, ¿en qué la diferenciaría clínicamente? ¿Qué otra cosa encontraría en la pericarditis que no se vería en una fusión pleural? De clínica. ¿Qué signo clínico yo podría ver en una pericarditis? Que es como muy relevante la pericarditis, o del tamponamiento cardíaco en relación a lo que es la fusión pleural. Clínica menor, clínica mayor. ¿Cuál es como el signo cardinal del tamponamiento cardíaco que está asociado a la pericarditis? Que es un tipo importante, bueno, a mí me tocó ver solamente una vez un tamponamiento cardíaco y esa era como la forma de saber al tiro que era un tamponamiento cardíaco. ¿Qué pasa si el corazón directamente está en una posición en que el pericardio está tan inflamado, lleno de líquido, que no puede funcionar como bomba? No puede hacer esto, sino que está así como bomba. ¿Qué pasa si una bomba funciona? Una bomba de agua. A ver, bueno. Se devuelve el agua de donde viene. No puede como funcionar como bomba. O se queda estancada el agua donde está. No funciona la bomba. No, la yugular se marca así. Regurgitación yugular le llamamos principalmente. Entonces esto, por ejemplo, le va a ver acá y el perro va a tener, o el gato va a tener marcado la yugular acá, como si tú le estuvieras marcando para sacar sangre, así. Vale. Eso es lo que es visible, lógicamente puede generar edema pulmonar, puede generar congestión cava, en la vena cava también, pero lo que se ve es la regurgitación yugular. Y en roce, ¿qué cosa podría generar signos como de roce directamente? Cuando decimos está el corazón, están los pulmones. ¿Qué capita ahí? La pleuritis principalmente. El roce de la pleura lo que genera directamente es como signo de roce directamente en la ocultación, o de ocultar el corazón. Constantes, del punto de vista respiratorio, esto por lo menos no hay gran diferencia, así que no les va a ser complicado, porque en realidad
es más o menos igual. Cambia un poco, yo no le voy a preguntar así como tan detallado, así como si tiene una cámara que tiene 30, esta aquí no, esta aquí no. Le voy a poner cosas mucho más evidentes, de aspiraciones de 45, de 50, que para todos es alto. Pero los bovinos por lo general van de 15 a 35 respiraciones por minuto, en los bovinos de 15 a 30 y en los caprinos de 12 a 25. ¿Ya? Recordad que estos números no son absolutos y deben considerar temperatura ambiental, estrés, etcétera, porque si el animal lógicamente está estresado, o los trajeron con que lo pasan harto en clínica también, que el doctor se le ocurre llevar al perro después que caminó por todo el cerro, hizo la maratón, llevarlo por ejemplo a colocarse una vacuna. Pero llega con 200 de taquicardia, con la presión por las nubes. Y esto ya entramos a cosas que sí o sí son tips súper importantes, que sí lo voy a pasar igual en digestivo, y que son los tips que les van a ayudar como para llegar a un diagnóstico como tal. ¿Ya? Especialmente cuando les ponga casos clínicos de bovino en las pruebas. ¿Ya? Acuérdense que por lo general lo primero que yo hago cuando yo quiero examinar una vaca es mirarla por atrás y mirar como la simetría. Primero me fijo en la condición corporal, ¿verdad? Que no tenga un día directamente toda esta parte como del sacro directamente y los aparatos supraespinosos o los procesos supraespinosos. Como para ver si está muy flaca o está muy gorda, ¿verdad? Si la veo por atrás y está así como mesita centro, está muy gorda, ¿verdad? Y si al contrario está así hundida, se le ven los procesos espinosos hacia arriba, tiene hundida las cosas por las lumbares, que prácticamente le veo la cadera, prácticamente se ve todos los huesos de la cadera, muy flaca. Tengo que tratar de dividirlo imaginariamente en 4 hemisferios: dorsal izquierdo, dorsal derecho, ventral derecho y ventral izquierdo. ¿Ya? Donde anatómicamente lo que más me importa es en realidad por el lado izquierdo donde está el rumen. Entonces cualquier patología relacionada por ejemplo con un timpanismo directamente del rumen va a estar relacionada a este hemisferio. De aquí es donde voy a ver el animal hinchado directamente al costado. Acuérdense que en los caballos siempre yo oculto el lado derecho, el más importante, porque está el ciego. En la vaca al revés. En la parte más importante, donde más genera cuadro digestivo en el rumen, entonces está por el lado izquierdo. Entonces, el rumen se puede ocultar a través de la pared abdominal y las cosas paralumbar izquierda. El abomazo, el ciego y el intestino se pueden ocultar a través de la pared abdominal, las cosas paralumbar derecha. Normalmente debería tener 1 o 2 movimientos ruminales por minuto, donde lo puedo clasificar como hipomotilidad si tiene mucho menos que eso, como hipermotilidad si tiene mucho más que eso, y de hiperresonancia y la percusión cuando tienen timpanismo. Eso es como difícil. Ahí tiene una botella buena. En realidad es como igual que tratar de tocar como un globo directamente, que es timpánico, que es la prueba de pin. En realidad, yo por lo general lo normal es que si tengo una sustancia que está como llena de líquido, suena como mate. Porque yo pego el pecho, suena como mate. Y el timpanismo parece que se lo pueda como ejemplificar acá porque necesito algo que estuviera lleno de aire. Pero es un pin que igual que tocar un globo, lo va a sentir más que todo por tensión. Acuérdense siempre hacer eso, de tratar de hacerlo así, con el dedo empezar a tocar y se ve en realidad como el sonido que pueda generar. Por lo general, más que sonido, es como evidente. Cuando lo toca nomás, el tiro ve que está súper inflamado como globo y no se va a contar. Sonidos intestinales normales como borborismo se pueden escuchar en forma intermitente en los cuadrantes ventrales derechos cada 15 o 30 segundos. Esos son más que todo de intestino delgado. Es lo mismo que sentimos nosotros cuando nos ocultamos la guatita. A veces como no, es que me duele la guatita. De tripitas. Un flanco derecho inferior distendido es normal en los últimos tercios de gestación, para que no vayan a cometer el error de ver una vaca, por ejemplo, que tiene toda esta zona derecha distendida por atrás. Y se dice, tiene un problema del intestino de la goma, tiene que estar dañado. Estas cosas deberían ir preguntar a la anamnesia. ¿Sabes si está preñado o no está preñado? De las mucosas, qué importante esto no varía de lo que es clínica menor, ¿verdad?
tener en cuenta la ictericia. Eso creo que yo se los pregunté antes, pero en realidad, ¿qué tipo de ictericia tengo? ¿Por qué causas? Hepática. Hemolítica y hepática, ¿verdad? La bilirrubina directa de la de hepática y la indirecta hemolítica. Palidez de mucosas, cianosis o enrojecimiento o hiperemia. Lo que más vemos hacer, por ejemplo, yo he visto cuadros de hiperemia conjuntival o hiperemia directamente en mucosas orales, sí, pero por lo general cuando la están con endotoxemia están como muy mal. Lo que más se ve, por ejemplo, en las cabras y en las ovejas con el cuadro respiratorio son cianosis de las mucosas. Y un buen signo directamente para darse cuenta en realidad, porque por lo general no anda uno en el campo con el oxímetro, ¿verdad? ¿Cuánto está saturando esta cámara? Sino que te guían netamente, uno, por la respiración y dos, por el color de las mucosas. El típico de los cuadros respiratorios, personas entonces por lo general, no se les detecta temprano, ¿verdad? Se empiezan a dar cuenta que están enfermas cuando ya una falleció y hay varias que están como media decaídas, con un cuadro respiratorio. Entonces es normal que se van a encontrar con cuadros de cianosis, especialmente en la mucosa oral. Recordar también que si es a lo mejor, por ejemplo, un animal que es de difícil manejo, no se queda quieto, la mucosa vaginal igual sirve, igual que la mucosa prepucial en los machos, porque también se tiñen directamente, y de hecho en los perros sirve antes de los gatos, porque es la primera que, en la que icteriza, la primera que se vuelve amarilla, antes que las otras. Es una de las primeras que se coloca amarilla directamente. ¿Qué otra cosa? Aparte de la visualización, la postura, ¿se acuerdan cuál es la postura sifótica? Claro, el encorvamiento directamente en caso de dolor abdominal. Depresión, estupor, por ejemplo, el primer novillo que vimos está como en depresión, ¿verdad? En depresión. Podría estar estuporoso en teoría si tuviera parte de la presión baja, ¿verdad? Las condiciones corporales, que es súper importante, lo que le había dicho en realidad, está como mesita, si la veo de atrás, está como mesita de centro. Condición 5. Si tiene una pequeña hendidura, eso es como normal porque está en una condición entre eso podría ser como atlético, en condición 2-5. Pero si se le hace esto, y esto yo lo he visto en vacas, no sé si me ha tocado ver vacas flacas. Que se llega a dar nervios y se lo hunde así. Y el proceso espinoso clavado hacia arriba, como que poco menos fuera a salir a través de la piel prácticamente. Es una condición corporal muy mala. Y lo otro que es importante, que esto no varía mucho de clínica menor, es que sepan buscar los ganglios linfáticos. Es algo súper sencillo de hacer y que la mayoría después lo omiten o lo olvidan y no lo hacen más. Y en clínica menor igual también se tendría que hacer. Es fácil encontrar, por ejemplo, los ganglios submandibulares, los ganglios retrofaringios, los ganglios subescapulares y los ganglios propicios que están acá atrás. Son los más fáciles de tocar directamente. Háganse la costumbre de estarlos tocando, buscando. En las vacas que cambia directamente es que hay unos ganglios que son supramamários que también ayudan como a detectar las mastitis directamente, pero son más difíciles de encontrar. Esta parte por lo general son las vacas que son como más gordas, entonces cuesta un poco detectarlos, se puede estar muy inflamado. Pero por lo menos todo esto, retrofaringio, submandibular, supraescapular y popliteo, en cualquier animal son súper fáciles de detectar. Más que estar inflamados. Entonces, si viéramos, por ejemplo, hiciéramos un examen de fosa para la lumbar izquierda y vemos un animal que justamente yo lo veo de atrás, de este lado no, ¿verdad? Inflamado hacia el lado. Entonces, ¿qué debería pensar primero? ¿En qué patología podría pensar? Timpanismo 1. ¿Conocen alguna otra? Podría generar distensión izquierda directamente en la pared abdominal de la vaca. Yo te digo, no sé si lo pasaron alguna vez. No sé. O sea, un efecto secundario del ácido, si no el ácido secundario, pero un efecto secundario del ácido se podría generar. ¿Se
acuerdan que les dije yo que estaba por el lado derecho? ¿Qué estaba por el lado derecho? Una de los órganos intestinales. El intestino delgado y la más. Por lo general las vacas que tienen desbalance energético muy severo, que tienen acidosis ruminal o que pueden tener cetosis metabólica, terminan con desplazamiento izquierdo de la mamá. Igual como pasa en los bólvulos de los perros, se desplaza la mamá para el otro lado. ¿Qué podría encontrar acá? Hipomotilidad ruminal si tengo menos de un movimiento cada 2 minutos, o hipermotilidad ruminal si tengo más de 5 movimientos cada 2 minutos. ¿Ya? Tengo que palpar, percutir a través de la pared abdominal, y cuando encuentre timpanismo voy a tener hiperresonancia de la percusión y distensión de la fosa paralumbar izquierda. Más que todo, máximo aprender porque el resto es como cosas que deberían como a lo mejor ir recordando de a poco de lo que es la semiología. Esto a lo mejor sí les va a tocar aprendérselo como más de memoria, como muy específico. De la fosa paralumbar izquierda voy a hacer percusión ocultación pin a lo largo de la región dorsal. Si fijan acá en realidad está esto hacia abajo. Podría ser preñada, ¿verdad? Entendido. Si la vaca me decía que estuviese preñada. Pero si no está preñada directamente y hago percusión, puedo tener dilatación o torsión abomasal o secal o neumoperitoneo. ¿Ya? ¿Cómo lo diferenciaría? Acuérdense que los desplazamientos abomasales son derecho e izquierdo, por ejemplo, cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver como patología como tal. Sonidos intestinales normales o algoritmos que se escuchan de forma intermitente en cuadrante ventral cada 15 o 30 segundos, que son sonidos más que todo de intestino delgado, pero constantemente se está moviendo. Y que efectivamente si tengo un aumento, así como que continúa, se mueve, probablemente va a tener diarrea estacional, que es lo mismo que yo puedo ocultarle a un gato o un perro, que el tutor me dice que tiene diarrea y yo la oculto, y se escucha. Entonces como ya, vale, se viene otra diarrea un poquito más. Está asociado como las enteritis, ¿verdad? La mayoría de las hipermotilidades están asociadas a enteritis o cuadros de enteritis que son con diarrea explosiva, ¿verdad? ¿Las pruebas de Getze les suenan? ¿O del semen? Las pruebas de Getze son conocidas efectivamente como un método diagnóstico semiológico que ayuda a detectar la reticuloperitonitis principalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente yo tengo que hacer que el animal primero esté en un plano inclinado, o someterlo a un plano inclinado. ¿Por qué? Porque hay reticuloperitonitis y yo a la vaca la hago colocarse con la cabeza más abajo y las patas más arriba, como en un plano inclinado. Todo el peso del rumen se va a ir hacia adelante y va a empezar a presionar el retículo con el corazón, o sea, se va a clavar más. Y el animal va a sentir mucho más dolor. Pero justamente, si está perforado el retículo con un alambre, va a empezar a pinchar el corazón con más fuerza. Los pruebas de golpe o puñetazo, que en realidad es como justamente en la zona donde está el corazón, o la separación del retículo y el corazón, empezar a golpear. Eso no significa pegarle una puñalada, un uppercut un poco menos a la vaca, sino que seguido pero golpear un poco más fuerte. Prueba de pellizcamiento, que esta es como la menos sensible, porque en realidad es pellizcar la piel directamente para ver si rechaza directamente, pero no es muy específico. Y la prueba de la barra es una de las más específicas como tal. Porque la prueba de la barra que hace es que las personas se coloquen un poco por atrás de la zona donde está el retículo, uno por un lado por el otro, y traten de levantar un poco la vaca. Y al momento de levantar, como esta zona le duele mucho, y se ladea el retículo hacia el corazón, genera mucho más dolor o rechazo inmediato. Esas por lo general son pruebas que son como muy específicas de retículo peritoneal. Las palpaciones rectales, por lo menos la ventaja que tenemos con lo que era medicina equina, es que en realidad tanto la serosa como la muscular directamente del recto de la vaca es mucho más resistente directamente a lo que es la palpación. Y las vacas como tal también son mucho más resistentes al dolor y al malestar. Entonces es mucho más fácil, o yo lo puedo hacer con mayor seguridad, poder palpar incluso si uno no tiene tanta experiencia. ¿Ya? Ahora,
si quisieran detectar, no sé, un cuerpo lúteo en un ovario, yo nunca lo logré hacer. Entonces, esto en realidad, para mí, por ejemplo, yo pasé por un periodo de como un semestre entero que me tenían palpando vacas, para tratar de detectar. Logré aprender a detectar preñez, pero detectar cuerpo lúteo tienes que tener una sensibilidad de hacerlo todos los días, que lo hacen como la gente que trabaja en lechería y que palpa todos los días vacas. Yo lo voy a hacer porque es netamente sensibilidad táctil. Una cosa como de experiencia, o sea, como acostumbrarse como con la imaginación y el táctil empezar a detectar cosas. Pero sí lo que debería sí fácil es poder detectar por lo menos una preñez de 5 o 6 meses. ¿Por qué? Porque si yo tengo una preñez de 5 o 6 meses, al tanto le va a sentir directamente el cráneo al animal, de partida. Y dos, por lo general tienen reflejos fetales. ¿Se acuerdan del reflejo fetal? ¿Se ocurrió en quina en obstetricia? Y en meter la manito, uno siente algo que podría ser como un cráneo. Tú lo presionas hacia abajo y te pega el cabezazo hacia arriba de vuelta. Es como que tú le estás presionando la cabecita y te dices, no, suéltala. Y eso es como evidente de gestación y aparte te ayuda a ver que el animal esté bien posicionado. Y así, ya que bueno, me tiene la cabecita justamente mirando más afuera. Si yo palpara y en realidad no siento cabeza, meto el ecógrafo y digo, está preñada. Como tiene las patas, para el lado donde está el recto, está mal posicionado. Entonces ahí, o se gira directamente, o hay que esperar hasta la última etapa de gestación para volver a palpar y ver si efectivamente se volvió a cambiar solito. Ah, sí, porque ya está ahí la parte distosia, es que parte el parto y yo lo sé con qué. Ahora, eso, por lo general va a ser un animal que igual va a salir con una por aspiración. Por más que yo lo tire con cadena, va siempre a aspirar meconio. Yo debería, ojalá en un mundo ideal, siempre lograr detectar cuando estamos posicionados y antes de que llegue la última parte de gestación, yo reposicionarme. Porque si llega esa parte igual, por más que yo traccione, yo no puedo poner el tractor, amarrarle y que lo... Va a pasar igual unos 5 minutos que va a estar el animal sumergido en el líquido, casi ahogándose antes de que lo pueda hacer. Los posicionamientos siempre con las patas de atrás hacia el recto, o sea que está al revés, con la cabeza acá y las patitas hacia allá, son malos. Esos son indicadores de ojalá necesarios. En la lechería no es tan difícil de ver. Yo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver una, de hacer, no tenía la oportunidad de hacer eso. Pero lo bueno es que suena a lo mejor prudente, pero en teoría es fácil de hacer porque no se necesitan muchas cosas. Por lo general, ¿qué hacen? Es colocarle un sedante a la vaca, ni siquiera tirarla al piso, una sedación, silacina por ejemplo, y le colocan una nieve de cocaína, por el lado derecho, ¿verdad? No ponen la sedante por el lado izquierdo, por el lado derecho. Y abren de confitura y abren todas las capas, hacen una pexia directamente y lo sacan directo así. A la capa y sacan, directo. Y después suturan todas las capas, eso es lo que más se demora, suturar todas las capas, el útero, la capa muscular, la capa serosa y la capa total. Pero la cirugía como tal es súper rápida, no se demora absolutamente nada. Ahora sí es súper prudente porque tú estás viendo que estás ahí como en pleno campo con la vaca abierta poco menos, en pie y sacando al ternero para afuera. Y la vaca como si nada, así, viendo por cualquier lado. Y después como colocar la azul y se pone a comer. Así. Le hacen eso a una yegua o que estaría muerto de dolor. O le dan paro cardíaco y puro dolor. ¿Qué otra cosa importante? Los parámetros de radiocentesis, que en realidad son los mismos que en caballos aproximadamente. Subo un poquito a 2.5, parece que esto está en caballo lo vimos en gramos por decilitro. Aquí está en gramos por litro, pero eso es muy poco mayor. Pero son cerca de 25, que en caballo sería como 2.5 más o menos, aproximadamente. Lo que se ve como normal directamente de proteínas en la abdominocentesis. ¿Para qué? Para medir si hay peritonitis o no hay peritonitis. Asociar estos cuadros de timpanismo, asociar estos cuadros de desplazamiento basal. Y lo otro, el recuento de glóbulos blancos, que es un poco menor que lo que vimos en caballo. ¿Caballo se acuerdan cuánto era la peritonitis? Ya se les enseñaba. Los dos parámetros, la proteína plasmática y la glóbulos blancos. O leucocitos.
No sé. En los caballos ya está como entre 9.000 y 10.000 más o menos de recuento, normal. Y en las vacas cerca de 5.000, entonces más bajo para hacer medicina. Acuérdense, siempre tratar de tener como el baremesco ahí al ladito con esos tips cuando yo haga este tipo de mediciones. O tener una máquina, si una máquina automática, tenerla calibrada para vacas, para caballos, para todos son diferentes de repente a la medición. Pero esta persona que se Sí, tengo arriba de 25 gramos por litro o 2.5 gramos por decilitro de proteína en la aminocentesis, o un recuento mayor a 5.000 directamente, leucocitos directamente en la aminocentesis, yo podría asociarlo a una película. Yo, por ejemplo, ¿qué cosas ustedes podrían tener en cuenta que se podría diferenciar, por ejemplo, un paciente que esté con una torsión abdominal a un paciente que esté con neumoperitoneo? Yo estoy viendo una vaca que tiene distensión derecha, ¿ya? Algo fuera de pin, que efectivamente está como un poco timpando directamente esa zona. ¿Qué creen ustedes que podría ser como un tip de cómo está el animal? Que me podría diferenciar una torsión abdominal o una torsión abdominal derecha de un neumoperitoneo. ¿Ah? La torsión. No es normal, pero el estado físico general del La posición. ¿Ah? La posición. ¿Como por dolor? O sea, supongo que cuando tenga neumo en dolor va a estar con el cuello estirado. Y suele de la cuarenta, no sé. Ya podría estar como en posición más sifótica, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? La mucosa ya. ¿Por qué? ¿Cómo estaría? Es más general, es lo que estoy preguntando. Más general del estado general del animal. ¿Por qué se genera un neumoperitoneo? No un neumotórax, neumoperitoneo. ¿Qué causante podría tener yo de un neumoperitoneo? Claro, principalmente si yo tengo un neumoperitoneo, probablemente el animal ya está séptico. Porque para que genere un neumoperitoneo es como tener un animal cuando se muere, se hincha, ya están fallecidos. ¿Por qué? Por fermentación bacteriana. Entonces, los animales que tienen un neumoperitoneo son animales que están sépticos, con todos los síntomas que pueden tener, como cosas hiperémicas, presiones bajas, choqueados, etcétera, etcétera. En cambio, con las torsiones abdominales, dependiendo de cuándo la detecte, puede que el animal todavía incluso esté como comiendo relativamente normal. En estos casos, como bien evidente, en realidad por la posición del animal, ¿verdad? Tengo tener una vaca, oreja abajo, boca abierta directamente, salivación echada directamente, claro que está como un padre que está enfermo, ¿verdad? Tengo que fijarme en realidad las secreciones orales, si son silosas, si son purulentas, si son sanguinolentas, y auscultación directamente por incluso de la tráquea, auscultar ojalá un soplo tubárico, y alteraciones de los sonidos podrían indicar incluso que pase con dificultad. Que tenga como una estenosis traqueal o algo que no está común en las vacas. Creo que la mayoría siempre como que se saltan eso, ocultan directo pulmón y casi nadie oculta tráquea directamente. La exploración, por ejemplo, acá, en estos casos, esta persona está tratando de ocultar pulmón con el lado izquierdo, pero ¿qué hizo? Se fue directamente muy por detrás de la escápula, al ladito de la escápula directamente para tratar de ocultar por el lado izquierdo. Porque ya de acá para abajo, todo esto pulmón. Acá corazón. Pero si yo quiero tener un plano completo del pulmón, tendría que irme por el otro lado. Acuérdense de siempre tener en cuenta lo que son estertores o crepitaciones y silivaciones o estridores
asociado a cuadros, ¿verdad? Se supone que todo lo que son estertores y crépitos, por lo general los estertores están asociados a cuadros que generan algún tipo de obstrucción respiratoria, pero asociados más a vías superiores, ¿verdad? Y los crépitos, más que todo asociados a vías aéreas inferiores, ¿verdad? Como neumonía, edema, ¿verdad? Y en cambio, las silivaciones y los estridores, como tal, o sea, recién dije estridores, estertores. Y las silivaciones y los estridores son parecidos, solamente que cuando son de vías aéreas superiores, se tienen como estridores, y cuando son de vías inferiores son más que todo silivantes. Y están asociados más que todo a baja de lumen, ¿verdad? A una disminución del lumen, que es lo que le decía yo, que si yo trato de silbar con la boca abierta, no sale ningún sonido. Si yo silbo, achico mi boca directamente y hago pasar aire y así se genera el sonido. Entonces, si yo tengo un bronquio que está totalmente inflamado y el lumen bronquial disminuyó a esto, porque está con una bronquitis, así como ya detecte, se va a generar el sonido silbante. Por eso que los animales, por ejemplo, los gatos cuando tienen asma se les genera esta silebancia. Como un cuadro como inflamatorio bronquial, como bien se ve. Entonces las sibilantes son de aparato respiratorio inferior. Inferior. De densidad superior. Súper. Y en el de arriba serían estertores. Estertores o crepitaciones. Estertores o crépitos y el otro son siliváceas o estridores. Se lo coloco más que todo porque de repente por bibliografía no me encontré diferente. O sea, con estas dos terminologías. Pero se refiere más o menos parecido a lo mismo. ¿Qué es lo que en cuenta? Frecuencia respiratoria, tipo de respiración, ritmo directamente y la presencia de cuál es la línea inspiratoria y cuál es la línea expiratoria. La línea expiratoria asociada a cuadros respiratorios bajos. Líneas inspiratorias asociadas a cuadros respiratorios altos. Si me doy cuenta, inspirar es porque probablemente tengo algún problema de la nariz, ¿verdad? O mucho moco, o rinitis, o cualquier cosa. Pero yo cuando estoy con una bronconeumonía, justamente no es que me cuente, pienso que porque no puedo andar, claro, estoy como sentido como de botar alma también. Y me cuesta directamente lograr expirar bien. Me cuesta botarlo. ¿Qué? Tengo que observar, por ejemplo, esfuerzo abdominal, cuello estirado, secreciones nasales, bucales, lagrimeo de ojos y abducción de codos. Que es lo más normal que vamos a ver. Este animal, por ejemplo, la tiene toda. Sí. Abducción de codos, que el animal ya no está así, sino que está como así. Es como los gatitos, ¿viste? Los gatos como con línea, que se colocan como así, como bien echados directamente y tratando de no apoyar el tendón en el piso. Esfuerzo abdominal, porque el patrón ya no es costa abdominal, sino que es abdominocostal prácticamente. Es cuando yo quiero toser, ¿qué hago? Comprimo todo el abdomen, ¿verdad? Es lo mismo, si el animal está con un problema respiratorio bajo, va a estar todo el rato como contrayendo el abdomen para poder respirar. La fuerza ya no es del músculo respiratorio, sino que es abdominal prácticamente, para poder expirar bien, para generar más presión, para poder expirar el aire de buena manera. El cuello estirado, que también, por ejemplo, en esta vaca se ve bastante bien. Que estén con el cuello totalmente estirado, como a tratar de hacer como un reflejo de poder respirar mejor. Se levantó el médico. Que eso también lo van a ver en clínica menor. Los animales desesperados por respirar. Los gatos con defunción pleural se suelen estar con el cuello súper estirado y directamente como poder respirar. Y como está asociado principalmente en los terneros y los novillos, principalmente los cuadros están asociados, por ejemplo, a cuadros de infección por IBR, por parainfluenza, por neumonía, por neumonía directamente. Siempre van a haber secreciones directamente, tanto nasales como orales. Eso es lo mismo, tanto nasales como oculares. Este como ejemplo no se lo puede preguntar, pero es como un ejemplo. Esto sí es importante, ya tengo como un torpeo directamente de tips, directamente de algunas cosas. De los factores de riesgo.
Que normalmente, por ejemplo, si yo tengo diarrea, tener con diarrea, ¿qué es lo más probable que sea el origen? Siempre irá rotavirus. ¿Ya? Que en realidad rotavirus, si tuvo un buen manejo del colostro, no debería darle. Si la madre tuvo un buen manejo del colostro, no debería darle rotavirus. Escherichia coli, también si yo tengo un buen manejo, o sea, si la vaca no pasa echar en el barro, se lampa constantemente las glándulas mamarias antes de que mame el ternero, no tendría por qué tener una infección por Escherichia coli. ¿Verdad? Y la deficiencia del manejo de calostro, efectivamente, porque de repente hay operarios directamente que no sé, que le preparan el calostro, que es como preparar la leche de una guagua, o sea, pasa el invierno, o muy helada, probablemente le da indigestión. Eso está normado en que en teoría debería ser una temperatura entre 18 y 25 Celsius, más o menos como se prepara el calor. La alimentación en base a concentrado o forraje seco en granos con poco forraje, o sea, con poca fibratura, donde le dan mucho concentrado a las vacas, está asociada a una montonera de patologías, al igual que en los caballos. ¿Ya? Una de las más comunes es la cirrosis rumen. Las hembras de alta producción postparto y con baja condición corporal, aquí están más predispuestas al desbalance energético negativo y por tanto a la acidosis metabólica, ¿verdad? Vamos a decir, la cetosis también pasa, los perros con diabetes, por ejemplo, también tienen cetosis, cuando están descompensados. Llegan a la cetosis metabólica y es súper difícil sacarlo. Y el desplazamiento basal que les dije está relacionado también a estos cuadros de desbalance energético negativo. Porque el aguamazo se tiende a contraer directamente por la baja glicemia, que se tiende a torsionar. La alimentación es deficiencia en base a pradera, aquí va a estar asociado, más que todo se refiere cuando los animales no tienen buen alimento. Cuando yo que los animales, por ejemplo, llego al predio, están todos flacos, le pregunto al tutor y me dice, no, yo le tiro un fardo nomás como las 40 cabras que tengo una vez al día. Se pelean las cabras poco menos para poder comer. Lo normal es que van a escapar del predio para ir a buscar comida a otro lado. Y ahí es donde normalmente se dan las enterotoxemias o se dan las intoxicaciones. Cuando no hay alimento suficiente para los animales. Los animales en realidad no son brutos per se. Igual tienen una idea, excepto los más nuevos, los terneros chicos, los potrillos chicos. Pero los animales adultos por lo general más o menos saben qué comer y qué no. Solo en caso de desesperación tienden a comer cosas erradas. La vesícula o úlcera de la cavidad oral. Esta sí, pregunta extraña. ¿Qué enfermedades en rumiantes conocen ustedes que tengan implicancia en la economía del país? Que causen vesiculitis y úlceras de la cavidad oral o estomática. De la boca. La fibrotosa. No entendí la Más que úlcera genera como petequia o cianosis con otro tipo de síntomas, pero úlcera como tal. El rumián. En rumiante. El eritema contagioso. La estomatitis vesicular y la lengua azul. La lengua azul también. Genera úlcera. ¿De esas cuáles hay en Chile? ¿Ya? El clima contagioso. Estomatitis. Esos dos. El estigma principalmente. Está como súper poco documentado. Se le preguntan a cualquiera así como de otra región, pues decir, no hay, pero acá sabemos que hay algunos casos que es porque no se ha estudiado mucho y no se detectan más casos del estigma. Pero por ejemplo la estomatitis vesicular, la lengua azul y la fibrotosa son exóticas para el país. ¿Por qué se lo repito y por qué se lo digo? Porque es la principal pega que hace la gente del SAC que va a la brigada. Ir a detectar ese tipo de patologías que causen úlceras orales en el ganado que viene bajando de la costilla.
laboratorio también se mantiene. Lengua azul, estomatitis de circular. ¿Sí? Y ¿Y lactosa? Pero la fiebre no está en caso de chilena. En caso, o sea, las tres, solo el estigma contagioso se sabe que hay acá directamente, aunque no hay mucha información, pero se han detectado casos. Ya. Pero las otras tres por lo menos se declaran como exóticas por lo menos. ¿Qué lactosa le da a los caballos? No. No. Solamente generar los animales No sé. La pantalla para español. A ver, esas cosas, ¿qué lactosa? Igual cuando tengan examen de grado, igual repásenlo. Porque me ha tocado gente que habla así lactosa en el examen de grado y habla mal. Entonces dice, no, un caballo con fiebre lactosa en el examen de grado, pero casi matan a la niña. Fosa lumbar izquierda, timpanismo principalmente, ¿verdad? Primario en el caso de consumo de alfalfa, secundario en el caso de obstrucción. Frecuencia ruminaria distendida o mayor tamaño directamente cuando tengo ruminitis o tengo enteritis, ¿verdad? Y las pruebas de Goethe positivas, principalmente retículo periodontitis y pericarditis traumática. Eso más que todo lo que sí siempre pregunto, que sí se lo tienen que saber sí o sí. ¿Es agente causal de qué patología es? ¿Cuál? Mycobacterium bovis. ¿El Mycobacterium bovis? Hoy nadie se lo sabe. Repitiendo el examen de grado. Ese que No, la patología. ¿Qué patología es la que es causada directamente por ese agente causal? La tuberculosis. ¿Qué? Esa también no puede ser. Esa, Porque brucelosis, no pueden no la saber. aborto, las Porque nos van a linchar directamente. ¿Sí? Me habían como 3. Y esto que también es súper importante que se los paso por estadística porque a lo mejor no lo tienen tan claro todavía. Todos los agentes causales que principalmente acá en Chile causan abortos en vacas. ¿Ya? ¿Qué es lo que más vemos normalmente acá? Nosotros IBR y diarrea viral bovina. Con esto se vacunan a todas las vacas. Hay vacunas contra diarrea viral bovina y contra IBR. De estas infecciosas, por ejemplo, que ustedes conocen, ¿cuál creen ustedes que es la más prevalente en Chile? ¿Cuál es la que más genera Brucelosis. abortos a nivel nacional? Brucelosis. ¿No? La neta. Ni siquiera la brucelosis. Por plagas, ratones directamente. Y es por lejos. Esta estadística igual es antigua desde... Imagínense que ahora la brucelosis en gran parte del país está erradicada y está a punto de estar erradicada a nivel nacional. La brucelosis bovina. Este es un estudio más antiguo todavía, o sea que significa que en este tiempo había más prevalencia de brucelosis a nivel de ganado. Y aún así, la leptospirosis tenía tasas de prevalencia de 48,5, casi el 50% de los casos de aborto. Versus la brucela que era como 27,6. Ahora debe ser mucho menos ese margen. Porque brucela ya la prevalencia es mucho más baja en el país. Y el resto, cuadros parasitarios, cuadros fúngicos directamente, y todos esos pueden ser causantes de... Son todos de diagnóstico de un aborto. Por eso lo voy a dar más detalle cuando veamos el reproductivo, que así como para la última. Break. Esta es la parte más feliz.